vamos a recibir a Federico Comesaña, periodista especializado en economía. Bienvenido, Fede, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para todos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Argentina nos ha estado que hablar desde el domingo con la asunción de Milei. Ya empezaron a anunciarse las distintas medidas económicas, pero ¿cómo impactan en Uruguay? Sí, tenemos los primeros anuncios, tenemos un shock cambiario, algunos anuncios fiscales que van en la línea de un ajuste severo, como el que había anunciado el presidente en su asunción. Tenemos algunas cosas que no se dijeron y que pesan tantos como las que sí. Por ejemplo, no se anunció un cambio de régimen cambiario, sino que hay una devaluación de la moneda, hay una suba del tipo de cambio oficial en realidad, pero seguimos manteniendo el mismo esquema en el cual el tipo de cambio está controlado, solamente se permite el intercambio de monedas con el Banco Central, con lo cual el dólar blue, el dólar paralelo va a seguir operando. El gran cambio que afecta a Uruguay tiene que ver con esto, con el tipo de cambio. Las cuestiones fiscales y demás sí hacen el combate a los grandes problemas que tiene Argentina en el mediano largo plazo, pero en lo inmediato a los uruguayos lo que nos importa mirar es, bueno, tanto el tipo de cambio como las condiciones de acceso de los productos uruguayos al vecino país. Desde el punto de vista del tipo de cambio, ahí no hay buenas noticias para Uruguay en ninguno de los aspectos. Si lo vemos desde el punto de vista del bolsillo de los uruguayos que viajaban a Argentina y se beneficiaban con un dólar muy muy bajo, lo que va a haber es un encarecimiento progresivo de la economía. Es decir, van a seguir yendo a los arbolitos o comprando con tarjetas de crédito en el vecino país y obteniendo un tipo de cambio que es mejor al que obtienen los argentinos y en particular el que con el cual se importan los bienes y servicios en ese país. Sigue siendo más ventajoso y ahí lo importante a mirar es la evolución de dos factores. Uno tiene que ver con la cotización del dólar paralelo, que a partir de las medidas no cambió e incluso bajó un poco. Ahora está en 980 pesos por dólar. En los últimos días llegó a estar en 1100, 1170. Con lo cual hay cierta corrección hacia abajo en el tipo de cambio. Eso encarece un poco a Argentina para los uruguayos, pero la encarece desde una base que eran precios asquerosamente baratos. Entonces, regalado, bueno, como se dice. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Sí, se está encareciendo Argentina porque no solo el tipo de cambio se muestra relativamente estable, sino que lo hace en un contexto en el cual los precios suben y mucho. Se espera que la inflación mensual, en particular de los próximos 2-3 meses, ronde el 30%, con lo cual tenemos un país que se va encareciendo 30% mensualmente. Hay que ver qué tanto acompaña esa evolución el tipo de cambio paralelo. Entonces, vamos a tener que estar atentos en ese sentido. Si el tipo de cambio paralelo se dispara, bueno, va a seguir barato y hasta más barato. Ahora, si el tipo de cambio no acompaña lo que pase con los precios, es decir, se genera cierta confianza en la moneda argentina, bueno, ahí sí Argentina empieza a encarecerse para el bolsillo de los uruguayos. Pero esa no es la misma lógica que tienen los exportadores que miran a Argentina, ni los exportadores de bienes ni los exportadores de servicios. Claro. Para los exportadores de servicios, es decir, los que le brindan servicios turísticos a los argentinos, esto tampoco es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el dólar oficial, que es al que accede el argentino, se duplicó su cotización. Pasó de 370, 380 como estaba a 800 pesos por dólar. Es decir, el argentino necesita muchos más pesos para acceder a los mismos dólares. Claro. Entonces, sí, Uruguay se encarece. Si lo pensamos a través de la tarjeta de crédito, que tiene un tipo de cambio particular, el dólar tarjeta o el dólar turista que le llaman ellos, ese dólar pasó de unos 1.000 pesos aproximadamente antes de las medidas a unos 1.300, 1.350, con lo cual de un día para el otro Uruguay, que ya estaba carísimo para los argentinos, pasa a estar 35% más caro. Esas son malas noticias para nosotros. Son muy malas noticias para el sector turístico uruguayo, claro, que depende de Argentina. En la medida que eso de alguna forma se termine compensando con que, bueno, una Argentina más cara puede hacer que algunos uruguayos, en vez de ir
para allá, se queden acá, por ahí puede haber algún consuelo, pero difícilmente compense lo anterior. Es cierto que ya Uruguay estaba tan caro, lo mismo que decíamos, pero funciona al revés. Claro. Uruguay ya estaba tan caro que un poco más caro quizás no afecte tanto, porque el que va a venir seguramente no sea contando los pesos, sino que sea gente que tiene un poder adquisitivo que le permite darse ciertos lujos sin mirar el precio. Entonces, eso por ese lado. Y después está el turismo, la exportación de bienes. La exportación de bienes ahí sí, quizás haya una buena noticia por el lado del levantamiento de algunas trabas administrativas. Antes había una discrecionalidad muy grande a la hora de pedir permiso para ingresar importaciones desde Argentina. Eso el ministro Luis Caputo anunció que se iba a levantar. Pero por otro lado, este aumento del tipo de cambio oficial funciona como una suerte de traba. Claro. ¿Por qué? Porque yo no te limito administrativamente las importaciones, vos podés importar lo que quieras, pero ahora va a entrar la mercadería de afuera al doble de precio que lo hacía antes. Con lo cual, sí, es cierto, los uruguayos van a tener mayor facilidad para exportar sus bienes a Argentina, sobre todo industrias que tienen cierto valor agregado y por las facilidades arancelarias del Mercosur, bueno, claro, conviene de alguna manera al mercado argentino producción uruguaya, pero al duplicarse de precio va a ser muy difícil competir con la producción local argentina. Claro. Entonces, sí, hay ahí un doble cierto juego que, si bien flexibiliza las condiciones para entrar, por otro lado, genera determinados frenos a la apertura comercial. Fede, y con los comercios en el litoral de nuestro país, con todo esto que está sucediendo de la ida de tantos uruguayos a comprar, incluso por el día, o sea, no tenemos los uruguayos que viven en la frontera con Argentina, incluso con el tema de las estaciones de servicio. Nosotros dimos hace unos días una noticia que los estacioneros en Río Negro estaban de alguna manera contentos, expectantes, porque habían subido tanto los combustibles en Argentina que estaban casi al mismo precio que en Uruguay, en la frontera, con el tema del IMESI. ¿Qué ves ahí? ¿Cómo te parece que puede ahí sí, afectar? Obviamente que va a depender de los precios de las tarifas. Los combustibles han subido mucho a partir de esta suba, se han duplicado los precios. Todavía parecen más baratas que las naftas en Uruguay o que el gasol en Uruguay. Va a haber que estar un poco más atento también a la evolución de todo esto y sobre todo el precio que tenga el surtido, el precio que tengan la gastronomía y la oferta turística del otro lado también, cómo evoluciona con esta suba de precios. Estamos entrando en un escenario en el que Argentina acelera significativamente la suba de precios y eso hace que el dólar tenga que correr de atrás de alguna manera esas subas. Entender la relación que va a haber entre esas dos variables va a ser clave para saber qué va a pasar. Lo que sí es cierto que parece que el escenario en el cual Argentina fue más barato ya pasó. Claro. Octubre, noviembre de este año fue el momento en el cual Argentina para los uruguayos fue más barato. Ahora todo eso parece que cambia y hay un aumento de precios en Argentina. Vamos a ver qué tanto y si realmente ese aumento mueve la aguja de forma tal que ya no sea conveniente, porque los uruguayos no solo estaban yendo por motivos turísticos o si vivía cerca para hacer compras, sino también uruguayos que viven en Montevideo o viven más lejos todavía, estaban yendo a Argentina para hacer actividades que en otro momento a nadie se le ocurriría tomarse un barco o un avión, como puede ser, tratamientos médicos, tratamientos estéticos o incluso ir a la peluquería un fin de semana. Entonces, esas cosas son las que quizás sean lo primero que empiece a no convenir, pero tengamos que vivir todavía un tiempo bastante largo con una Argentina barata. A eso iba, Fede. Tomando en cuenta que esta política de shock que ha anunciado Milei, también ha sido claro él y el ministro de Economía en decir que es por un periodo de tiempo extenso que van a pasar peor
de lo que estaban. Uruguay, frente a ciertos perjuicios que tú mencionabas recién, ¿debería tomar algún tipo de recaudo? ¿Se podría hacer algo, tomar algún tipo de medida, ya que esto se va a extender en el tiempo? Algunos dicen que más de 1 año y medio. Bueno, y no solo extender, sino también se va a agravar la situación por donde se lo mire. Vamos a tener una Argentina que va a tener problemas inflacionarios más grandes, va a tener problemas de sostenibilidad fiscal todavía significativos y va a seguir haciendo malabares para pagar deuda. Vamos a tener Argentina que va a tener una actividad económica bastante limitada y seguramente una recesión dura, con lo cual Argentina va a ser un problema. Una Argentina debilitada no le hace bien a Uruguay en ninguna dimensión. Lo que sí es cierto que los canales de contagio de una crisis argentina se han limitado enormemente en los últimos 20 años. Ya no estamos en un escenario 2000-2001 en el cual Argentina era un socio comercial muy relevante y era una referencia en distintos canales. Por ejemplo, el canal financiero. En aquel momento no solo Uruguay tenía depósitos muy grandes de argentinos, sino también préstamos concedidos a empresas argentinas. Eso ya no existe, sobre todo el canal de los préstamos, que es el más complejo en una crisis argentina. Bueno, eso ya no existe. El canal financiero hoy no es un problema de contagio para Uruguay. Y el canal comercial, si vamos a las ventas de bienes, tampoco, porque Uruguay, desde sobre todo los gobiernos de Cristina Kirchner, se vio afectado por una política muy proteccionista que hizo que industrias enteras que dependían de Argentina hoy ya no existan. Uruguay pagó una crisis argentina por adelantado y en cómodas cuotas. Y en materia turística, ahí sí, Uruguay sí tiene una dependencia muy grande, 60% de los ingresos de turismo vienen de Argentina, pero es cierto que el escenario actual en el que estamos, donde Argentina es muy barato, donde Uruguay es muy caro para los argentinos, ya es muy difícil pensar que pueda tener Uruguay una situación peor frente a eso en esa industria específica, con lo cual sí es cierto que la crisis argentina dure más, se prolonga en el tiempo, se agrave significativamente, es un problema, pero no va a tener unas repercusiones mayores de las que ya está teniendo en la economía uruguaya. Perfecto, es una muy buena noticia. Muchísimas gracias. Gracias, Federico, Fede. Por favor, que pasen lindo.